Muchas son las veces que hemos oído mensajes, predicaciones acerca de la historia de Gedeón, y quizás la mayoría de esas veces los sermones estaban orientados a resaltar el valor de los 300 hombres con los que fue capaz de enfrentarse a un ejército incontable. Hemos utilizado y representado la historia de Gedeón para niños como fuente de inspiración a la toma de acciones de obediencia a Dios e inculcar en los niños la obediencia como parte fundamental de nuestra experiencia cristiana. No obstante, en otras ocasiones, y en esta ocasión, por cierto, nos vamos a centrar en analizar ciertos detalles sucedidos de forma previa al llamado de Gedeón. Datos que en la mayoría de ocasiones hemos pasado por alto y que son de vital importancia para entender el relato completo y la elección de Gedeón como juez de Israel. Al estudiar el libro de Jueces, uno se tiene que detener en esta historia, la historia bíblica de Gedeón, quien fue el juez de Israel. Sin embargo, antes de su llamado, no era más que un campesino de la tribu de Manasés. Gedeón fue hijo de Joás, de la familia de Abiezer. Vivía en Ofra, valle de Jezreel, donde se encontraba el manantial de Arot. Estos datos son los primeros que podemos obtener de la historia de Gedeón. Lo primero, antes de estudiar el contexto y sacar lecciones importantes para nuestra vida, es conocer el significado de Gedeón. Podemos saber que Gedeón es un nombre hebreo de varón que significa guerrero poderoso. También significa destructor o cortante. El nombre tiene un importante significado porque fue él quien, después de un llamamiento hecho por Dios, destruyó al ejército madianita. También se le asignó el nombre de Jerobaal, dado que él cortó la imagen de Asera y destruyó el altar de Baal. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 14, encontramos el llamado de Gedeón por parte de Dios. Y mirándole Jehová le dijo: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Si retrocedemos a partir del versículo 1, encontraremos las siguientes lecciones bíblicas para ser un héroe de la fe. Somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Esta es una primera lección que podemos mencionaros sobre la vida de Gedeón. Dios nos creó perfectos y esa perfección implica libertad y con ella la capacidad de elegir, pero también la responsabilidad de hacer frente a las consecuencias de nuestras elecciones. Si leemos los capítulos anteriores del libro de Jueces, podemos ver que el pueblo de Israel, haciendo uso de esa libertad, vivía en un constante ir y venir. Se alejaba de Dios, sufría las consecuencias de ello y cuando estaban en aprobio se volvían a Dios y a pesar de ello, Dios siempre estaba dispuesto a volver a empezar. Esta situación refleja claramente nuestra condición actual, ya que vivimos continuamente alejándonos de Dios y nos volvemos a Él únicamente cuando las cosas empiezan a ir mal. Todo porque estamos envueltos en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que esta es una primera lección. Somos libres de elegir, tenemos libre albedrío, pero tú y yo somos responsables de nuestras elecciones. Hay una famosa película de un superhéroe que en mi infancia era mi favorito, Spider-Man. Y el tío del protagonista, de Peter Parker, de Spider-Man, le dijo que un poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Podríamos aplicarlo también a nuestra vida. Podríamos aplicarlo también a la vida de Gedeón. Una decisión conlleva una gran responsabilidad. Con quien te cases, por ejemplo, conlleva una gran responsabilidad. El negocio que estás a punto de aceptar conlleva una gran responsabilidad. Tu marido, como cabeza de la familia, tienes una gran responsabilidad de cuidar a tu esposa, de cuidar a tus hijos, de cuidar tu hogar.
Las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias, sean para bien o sean para mal. Otra lección que podemos encontrar en la vida de Gedeón es que la desobediencia nos lleva a límites insospechados. Cuando tú y yo somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro, pero tampoco de ver que Dios tiene más poder que nuestros problemas y hacemos cosas que nunca lo habríamos imaginado. El pueblo de Israel, que recibió de Dios una tierra que fluía leche y miel, tuvo que mudarse a vivir en cuevas y en cavernas para poder estar a salvo de los madianitas. Adán y Eva, después de desobedecer, se hicieron ropas de hojas de higuera para vestirse con ellas. Si no se hubieran alejado de Dios, jamás habrían pensado siquiera en llegar a esa situación. Saúl decidió desobedecer a Dios y terminó recurriendo al espiritismo en su lucha por querer escuchar la voz de Dios. Es poco inteligente encontrar o intentar encontrar a Dios a través de ritos satánicos, como la brujería, el espiritismo, la santería, la invocación a los muertos. La desobediencia nos lleva a límites insospechados. El que tú y yo desobedezcamos a Dios nos lleva a hacer locuras. Cuando uno desobedece al llamado de Dios y se aleja, su vida se vuelve fría. Nos volvemos insensibles a la voz de Dios. La desobediencia trae consecuencias. Mira las consecuencias de Adán y Eva por desobedecer a Dios. Mira las consecuencias de Jonás por no aceptar el llamado. Aunque luego el Señor le corrigió, le exhortó, y Jonás reaccionó, pero ¿hasta qué punto Dios le tuvo que humillar? La desobediencia nos lleva a límites insospechados. Otra lección que se puede aprender es que, lejos de Dios, no podemos hacer nada. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hagamos será prosperado, aun cuando tengamos la impresión de que es así. Eso no va a durar mucho tiempo. Israel se moría de hambre y de rabia a la vez, no porque no tuviera trabajo, sino porque no podía comer de su trabajo. Porque después de haber trabajado venían los madianitas y le quitaban todo. Si por mucho escuchar la voz de Dios, de hecho nos acerca de nuevo a la presencia de Dios. Si la desobediencia nos impide escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, si la desobediencia nos aleja de Él, el arrepentimiento nos devuelve esa capacidad, ya que es el camino de vuelta a los brazos del Creador. Cuando Israel se arrepiente y clama, entonces Dios manda a un profeta a hablar al pueblo, y aunque el pueblo lo oye, Dios le recuerda que tiene todo el poder para cambiar la situación. Pero Dios no les dice cómo lo va a hacer. Es más, ni siquiera les dice que lo va a hacer. Así es como termina el versículo 10. Cuando yo estoy en crisis por mi culpa, porque he tomado decisiones por mi cuenta sin consultar a Dios, le oro y al hacerlo empiezo a recordar sus bendiciones pasadas y sus promesas. Eso es escuchar la voz de Dios, pero no quiere decir que ya por ello los problemas se solucionen o desaparezcan. Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que Dios hizo por nosotros y empezar a confiar en que Él tiene el poder para sacarnos de la situación en la que estamos. Luego tenemos que cada día dar pasos de fe. El arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Sin arrepentimiento no hay conversión. Tengo que reconocer que he pecado. Tengo que reconocer que estoy alejado de Dios. Más lecciones que podemos encontrar en la vida de Gedeón. Lecciones que tú y yo tenemos que aplicar. Dios empieza a trabajar en la solución aunque no te des cuenta. Y esto nos lo compartía un hermano hace un tiempo atrás, en la iglesia Cuerpo de Cristo. Cada jueves, cada domingo, nos visita un hermano y nos comparte la palabra, ¿no? Esto es habitual en muchas iglesias, ¿verdad?
Seguramente que en la iglesia donde tú te congregas, pues siempre encontrarás algún invitado nuevo y te comparte la palabra, ¿no? Y recuerdo que este invitado hablaba algo parecido, ¿no? Que Dios empieza a trabajar en la solución, aunque a veces no nos damos cuenta. Hay una canción que dice que yo sé que estás obrando, aunque no te pueda ver, aunque no pueda ver cómo lo estás haciendo, yo sé que estás obrando. Cuando hemos seguido el camino de vuelta a los pies de Dios, lo cual implica reconocimiento de nuestra situación pecaminosa, dolor incluso por las cosas malas que hemos hecho, el deseo de no volverlas a hacer, la confesión, un nuevo comienzo, es cuando Dios empieza a obrar según lo que Él sabe que es lo mejor para nuestra vida, aunque nosotros a simple vista no veamos ningún cambio ni mejora. Después de hablar a Israel y recordarles lo que había hecho por ellos en el pasado, empieza a trabajar en la solución. Sin decirles cómo ni cuándo lo iba a hacer, ni tan siquiera que lo iba a hacer, pone en marcha la solución a través de Gedeón, presentándose solo a él y encomendándole que sea él el encargado de llevar a cabo sus planes. Dios está obrando siempre a nuestro favor. Yo lo creo. Yo creo que Dios obra en favor de su pueblo. El problema es que muchas veces nosotros, como pueblo, nos alejamos, nos separamos de Dios. Y entonces vienen las consecuencias. Como hemos dicho hace unos minutos, consecuencias por las decisiones que tomamos. Mira las consecuencias de la decisión que tomó Abraham, Sara y Agar. Abraham y Sara, por no esperar la promesa. Esta última incitó a Abraham a acostarse con la esclava, con la sierva Agar. Y de ese fruto, de ese momento que tuvieron, de esa relación, nace Ismael. Ismael, que todos sabemos que se le reconoce como la nación enemiga de Israel. Esas son las consecuencias de las decisiones que se toman. La consecuencia de la decisión de Abraham, de Sara y Agar, es que hubo rivalidad. Y es que de Abraham salió el pueblo de Israel, pero es que también salió el enemigo de Israel. Por poner un ejemplo sencillo para que podáis captar. Analiza tu vida. ¿Qué decisiones has tomado? ¿Estás acarreando las consecuencias de esas decisiones? El alcornoque tiene una corteza que le provee de aislamiento y protección frente a los ataques externos. Gedeón lo conocía porque era labrador, y seguramente si hay alguna persona que trabaja con los árboles, con el corcho, pues sabrá de lo que estoy hablando. Representa la protección, el aislamiento que nos provee Dios frente a las dificultades. Y Dios intenta mostrarnos a través de las cosas de nuestro entorno, a través de hermanos incluso, lo mucho que valemos para Él. Si al alcornoque le ha provisto de características especiales que lo protejan de los peligros, incluso a ciertos animales, ¿cuánto más no lo hará por sus hijos? Jehová está contigo, es la declaración del ángel y está en singular y presente, pero Gedeón quiere entender en plural y pasado. Por eso responde, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Es una reclamación directa a Dios, intentando hacerle responsable de nuestra situación. De esto también hemos hablado. ¿Recuerdas la reflexión? ¿Por qué culpamos a Dios? ¿Por qué el ser humano culpa a Dios de todo lo malo? Culpamos a Dios de las guerras, cuando Él no tiene la culpa, cuando son dos gobiernos, dos países que no se ponen de acuerdo. Hay intereses detrás y por eso empiezan las guerras. Pero aún así hay personas que le echan la culpa a Dios. Culpamos a Dios de los desastres naturales. Cuando últimamente vemos plantas petrolíferas, haciendo perforaciones en el mar, vemos incluso
plataformas centrales nucleares, excavando en el suelo, intentando llegar a lo profundo de la Tierra, al núcleo, cuando el planeta necesita un equilibrio. Por supuesto que también es juicio de Dios, para que el pueblo se arrepienta. Pero el ser humano se ha acostumbrado a culpar de todo a Dios. Culpamos a Dios de las enfermedades que tenemos. Cuando en el pasado, por ejemplo, hablando de las consecuencias de las decisiones que tomamos, pues vienen esas consecuencias. Y el ejemplo es el que fuma y el ejemplo es el que bebe. Llegarán las consecuencias de que te van a detectar alguna enfermedad, porque en el pasado te excediste con el tabaco o con el alcohol. Culpamos a Dios de todo. Y aquí Gedeón estaba culpando a Dios. Estaba reclamándole, como diciendo que él es el responsable de esta situación. Es como cuando nosotros le decimos a Dios, ¿dónde están los milagros que me contó mi madre? ¿Dónde están los milagros que nos cuenta el pastor en los mensajes? Nos hablaron de un mar que se abrió en dos, pero ya no puedo con el carácter de mi hijo. Nos hablaron del agua de la roca, pero a mí me han desahuciado de mi casa. Hablan de milagros, pero mi vida es un desastre. Nos hablan de las 7 plagas, de lo que dice la palabra. Nos hablan de los milagros de Jesús, pero yo no veo milagros en mi vida. Nos hablaron de maná, pero a mí a veces no me llega el sueldo a fin de mes. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Esto es lo que estaba diciendo Gedeón, reclamándole a Dios. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es lo que le dijo Marta a Jesús. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ve con esta tu fortaleza, significa con esta que no tienes. El Señor le dice, ve con esta tu fuerza, tu fortaleza, pero no se refiere a que es muy fuerte. No le está diciendo eres muy fuerte, por eso estás capacitado para ir. Le dice, ve con esta tu fortaleza porque sabe que no la tiene. Es decir, así como estás debilitado, escondido, amedrentado, acobardado, abandonado, insultado, humillado, así como estás, ve y salvarás a Israel de su enemigo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esa es la clave de todo. Porque yo estoy contigo. ¿No te envío yo? Si el Señor nos envía, significa que Él estará con nosotros y Él nos va a proveer de lo que necesitamos para esa visión. Es decir, ¿entiendes con quién estás hablando? ¿No entiendes a un Gedeón que yo estoy contigo? El dueño del universo está contigo. La respuesta que usualmente le damos a Dios es la más clara representación de que nos falta fe. No soy nadie, no tengo nada, ni recursos, ni capacidad, no sé hablar. Eso le dijo Moisés a Dios. Le ponía excusas. Dios no le quiere subir el ego a Gedeón. Le dice, porque irás con mi fortaleza. Es decir, es cierto que no eres nadie, es cierto que es del cielo. Perdonaré su pecado, restauraré su tierra y además nos hará prosperar de nuevo. La historia de Gedeón en la Biblia y su llamamiento nos muestra que no importa nuestra condición pecaminosa ni tampoco nuestra condición social. Dios está dispuesto a hacer grandes maravillas si le permitimos que su poder sea mostrado a través de nuestra fe y nuestra obediencia, pero primero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una confesión. Dios quiere utilizarte, pero primero tienes que reconocer que eres pecador. El Señor no va a echar vino nuevo en odres viejos. El Señor quiere utilizarte, pero primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que confesar. Y entonces el Señor te utilizará. ¿Lo hizo con Gedeón? ¿Por qué no lo puede hacer con nosotros?